De nuevo es un gusto y un placer poder compartir la palabra de Dios. Hoy, martes de controversia, de este día, el Señor Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, tuvo una serie de controversias o discusiones con escribas, con fariseos. Sin embargo, el Señor Jesucristo generalmente no respondía a las palabras, sino iba más allá de las palabras. Dice la Escritura continuamente que Él conocía los pensamientos y las intenciones del corazón de las personas. El Señor Jesucristo interpretaba lo que había en el corazón, las intenciones de ellos. Si nosotros nos quedamos simplemente observando las palabras, los cuestionamientos que estas personas le hacían a Jesús, vamos a estar desfasados de la verdad. Y el Señor no quiere que nosotros nos perdamos de esa verdad. Y la verdad es que el problema del asunto es un asunto del corazón, no, como dijo cierto poeta contemporáneo, el problema no es el problema. Las situaciones que él trataba no estaban en la superficie, estaban en el corazón. Y es que engañoso es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá sino solo Dios? Dios, que conoce nuestros corazones, Él lo que está haciendo cuando está respondiendo a cada cuestionamiento es una confrontación a nuestro corazón, no solamente al corazón de los religiosos de su época, sino al corazón de cada ser humano. Él está confrontando nuestra humanidad caída. Y es que en el corazón de cada uno, arraigados en lo profundo de nuestro corazón, se encuentra el problema del asunto, que es un asunto del corazón. Esto nos va a remontar de nuevo al huerto del Edén, donde Adán y Eva cometen pecado. Tiene que ver con la raíz del pecado, con el origen del pecado. Allí la serpiente le dice a Eva: el día que comáis del árbol del bien y del mal, sabe Dios que serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Seréis como Dios. Esto parece una falacia, ya que cuando Dios creó al hombre, lo creó, dice el capítulo 1 de Génesis, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. El hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios, así que el hombre ya era como Dios. Pero el deseo que se produjo en el corazón de Eva y de Adán no era ser como Dios, sino ser Dios, ocupar el lugar de Dios. Y esta es la razón por la que también Lucifer cayó del cielo, por anhelar ser Dios, querer ocupar el lugar de Dios. Y nosotros somos criaturas, no somos creadores. Nosotros no somos Dios. Somos seres finitos, limitados, frágiles. Y Dios quiere que entendamos eso. Entonces, aquí se comienza con ese despertar de un deseo pecaminoso, idolátrico en el corazón de querer ser Dios. El deseo de Adán y Eva es el deseo de cada uno de nosotros. Querer funcionar más allá de lo que somos. Querer controlar las cosas. Y cuando no tenemos control de las cosas, nos da miedo. Permítame leerle lo que dice Santiago en el capítulo 4, verso 1 en adelante. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites.
Los deseos del corazón son los que provocan en nuestra vida esa controversia, esa confrontación continua, ese pelear, esa envidia, esa codicia, ese deseo de poder que nos consume por dentro y que nos vuelve adictos. Somos adictos al control. Y cuando no tenemos control, tenemos conflictos y tenemos problemas. Y los escribas y fariseos y todos los religiosos, cuando estaban frente a Jesús, ellos tenían miedo a perder el control. Porque las cosas que Jesús hacía los dejaba a la deriva, cosas diferentes, cosas nuevas. Jesús fue un revolucionario. Y ellos no lo podían soportar. Tanto era eso que lo llevó a estos hombres a cometer asesinato, a no ver lo que estaba delante de sus ojos y quién era aquel a quien llevaron a la cruz. Lo cegó el celo, lo cegó sus deseos de poder y de control religioso. Y ese deseo está en todos los seres humanos. Todos tenemos ese deseo. Y cuando Jesús estaba frente a ellos, estaba confrontando sus corazones. Y los estaba evidenciando con quién ellos eran. Y esto más les molestaba. También dice la Escritura que Adán, cuando Dios le buscaba en el huerto, tuvo miedo y se escondió. Porque el pecado produce en nuestra vida temor, miedo. Y el miedo nos hace ser irresponsables y escondernos. También nos hace ponernos máscaras, disfrazarnos. Por eso Jesucristo continuamente le decía a los escribas y fariseos: sepulcros blanqueados, hipócrita generación de víboras, porque ellos aparentaban una cosa, pero por dentro eran otra. Querían cubrir sus deficiencias con la apariencia, y este mundo es un mundo lleno de apariencias. Por eso es fácil usar los medios virtuales para relacionarnos, porque a través de ellos podemos disfrazar lo que somos. Podemos mandar un emoticón, una carita feliz cuando no estamos felices. Podemos filtrar y aparentar una felicidad que no tenemos. Aparentar una vida que no es la nuestra. Un hombre que buscaba trabajo fue a un zoológico pidiendo empleo, pero le dijeron que no había. Él insistió porque tenía días sin trabajar y estaba desesperado. En eso que estaba con el de recursos humanos, llegó uno de los empleados desesperado y angustioso, le dijo a esta persona al oído: tenemos un problema. Se nos murió un gorila. Entonces el de recursos humanos se lo queda mirando a aquel desesperado por un empleo y le dice: oiga, no se vaya a ofender, pero tenemos un problema en el zoológico. Se nos murió un gorila. Y nosotros tenemos en la bodega un traje muy auténtico de gorila. Si usted de verdad necesita trabajo, nosotros tenemos el trabajo para usted. Solamente tiene que ponerse el traje de gorila y sentarse en la jaula para que cuando la gente pase por la jaula del gorila, vean a un gorila allí. No tiene que hacer nada, solo se sienta allí. La gente ve un gorila, pasa de largo y no pasa nada. Oiga, pero de gorila. Sí, bueno, si usted necesita el empleo, bueno, usted sabrá.
y estaba tan necesitado que aceptó y dijo, bueno, está bien, al fin y al cabo solo me pongo el traje, me siento en la jaula y es todo, ¿verdad? Sí, y acordaron, y se puso el traje y se fue a la jaula y estaba metido ahí. Efectivamente la gente pasaba, veía un gorila y pasaba de largo. Pero después de un rato se aburrió. Y había algunas lianas colgadas donde el gorila se columpeaba, así que dijo, bueno, nadie sabe quién soy, así que comenzó a columpiarse en las lianas. Después de un rato se sintió tan cómodo que se volvió la atracción del zoológico. Toda la gente se aglomeró en la jaula del gorila, viendo al gorila ir y venir en las lianas. Él estaba tan relajado, tan confiado, que en una de esas se le reventó una liana y fue a parar a la jaula del león. Y ahí estaba paralizado, muerto de miedo, cuando el león abrió su boca para comerlo. Estaba a punto de dar un grito cuando escuchó una voz que salió de la boca del león: cállate, o los dos vamos a perder la chamba. Resulta que el que estaba en la jaula del león era otro hombre vestido de león. Y esta ilustración nos enseña que en el mundo hay mucha gente vestida de gorila, de leones, de leonas, de tigres, de todo tipo de animales. Es una metáfora. Vivimos fingiendo lo que no somos, porque tenemos miedo a demostrar lo que somos, a ser auténticos. Y lo que Dios está haciendo cuando confronta a estos religiosos es llamándoles a la autenticidad, al reconocimiento de lo que son, a que no traten de disfrazar ni su pecado, ni su condición, sino que acepten lo que ellos son. Esta situación nos vuelve egoístas también. Cuando el Señor le pregunta a Adán, ¿qué es lo que has hecho?, él dice, la mujer que tú me diste, ella me dio y yo comí. Entonces comenzamos a echar culpas. Comenzamos a dejar de importarnos por los demás y nos empezamos a preocupar solo por nosotros mismos. Y esto es falta de amor. Esto sucede en el matrimonio, esto sucede con los padres, con los hijos, con los hermanos, esto sucede en la iglesia, esto sucede en la política, esto sucede en todo el mundo, en todas las personas. Somos egoístas, tenemos una carencia profunda de amor, y la palabra dice que si no tenemos amor, nada somos, de nada nos sirve, y por eso no podemos entender lo que significa más bienaventurado es dar que recibir. Y mientras más queremos para nosotros, más necesitamos o más creemos necesitar. Más ansiamos y más deseamos. Como dice Santiago, codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. La respuesta a nuestra necesidad está en Dios. El Señor nos confronta en un día como este. El Señor llama nuestra atención. Santiago dice lo que tenemos que hacer: someteos pues a Dios. Tenemos que someternos a Dios. ¿Se acuerda del apóstol Pablo? Un hombre que persiguió a la iglesia, que pensaba que rendía culto a Dios con lo que hacía, hasta que Jesucristo se le paró enfrente y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces cayó de rodillas y le dijo: Señor, ¿qué es lo que quieres que yo haga? Tenemos que caer de rodillas y decirle: Señor, ¿qué es lo que quieres que yo haga? ¿Quieres seguir viviendo una vida falsa, una vida de hipocresías, una vida de mentiras? ¿Esclavizado por tus propios deseos? ¿Por tus temores, por tus miedos?
viviendo en ese círculo vicioso de miedo, de temores, de inseguridad? ¿O quieres vivir una vida auténtica, una vida llena de paz, una vida verdadera? El Señor Jesucristo nos enseña y dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso en vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Qué es lo que Él sabía y que nosotros no sabemos y que Él quiere que sepamos? Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Tenemos que someternos a Dios. Tenemos que rendirnos a Él. No se trata de lo que yo pienso, de lo que yo quiero, de lo que a mí se me ocurre. El Señor Jesucristo le dijo a su Padre, y Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Él le dijo: Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando Pedro recibió del cielo un lienzo lleno de cuadrúpedos y reptiles, el Señor le dijo: Pedro, mata y come. No, Señor, jamás lo he hecho así. Pedro, mata y come. No, Pedro, mata y come. Y Dios está diciéndonos que tenemos que cambiar, que tenemos que hacer cosas, y nosotros resistimos a Dios porque la religión nos ata, nos amarra y nos envuelve en una vida de mentiras, de apariencias. Y Dios nos está confrontando. El Evangelio es transformación, es cambio. Nosotros pertenecemos a una iglesia que lleva el lema: Iglesia Reformada, siempre reformándose. No debemos vivir inmersos en tradiciones muertas. Debemos vivir la fe viva de los muertos, esa fe que nos legaron los reformadores que murieron por el Evangelio. Pero tienes que entregar el corazón. El Señor dice en su palabra: dame, hijo mío, tu corazón. Entrégale tu corazón al Señor. Ríndete a Él. Y Él te transformará en una persona nueva, para su gloria, para su reino. Y tendrás la paz, esa paz que el mundo no sabe dar. Podrás vivir como dijo el Señor Jesucristo. Una vida ligera, un yugo sencillo y fácil, pero entrégale tu vida a Jesús. Que Dios te bendiga.